Bienvenidos a Vivarium, el podcast donde impulsamos la plantación de iglesias en España. Vivarium, en latín, lugar de vida. De ahí es donde sacamos todos los términos vivero y otros espacios donde la vida florece y crece. Estamos aquí súper emocionados hoy con Marcos Zapata. Marcos Zapata. Así me gusta más. Lo siento. Marcos, un querido amigo desde hace muchos años, esposo de una mujer. Solo de una mujer, Ana. Padre de 2 hijos. Él es maestro, pero también con una vocación especial. Soy muchas cosas. Soy maestro, terapeuta familiar, experto en bioética, clínica. Soy también educador social. Bueno, soy muchas cosas. Pero lo más importante es que soy pastor. Pero lo más importante que eres pastor junto con tu mujer Ana. Estáis pastorando la iglesia de Buenas Noticias en la ciudad de Lugo. En la ciudad de Lugo, y estamos levantando una iglesia en un vivarium. Ah, no sabía. Cuéntame más. Pues mira, en el norte de Lugo tenemos una ciudad que se llama así, Vivero. Oh, qué bonito. Vivero. Entonces en Vivero tenemos un proyecto de plantación de iglesia muy bonito. Es una ciudad maravillosa, Wow. De las más bonitas que puedas encontrar en España. Bueno, una población de unos 10.000, 15.000 habitantes. Así que fíjate, estoy en Vivarium levantando obra en otro Vivarium. Oye, eso promete, ¿eh? Eso promete. Marcos, ¿dónde estamos ahora mismo? Estamos en Kristiansand, Noruega. Y me has tenido que venir a pillar a Noruega. Llevamos con el equipo de Vivarium varios meses ya detrás de Marcos Zapata. ¿Y quién lo iba a decir? En Kristiansand, Noruega. Sí, en un congreso de plantación de iglesias de M4. Así es. Que está siendo muy interesante, sobre todo por el enfoque de hoy, que es un enfoque en la infancia y especialmente en la adolescencia. Muy interesante. Qué bonito y qué importante, ¿no? Empezar desde la infancia, desde los pequeños, poder cultivar ese discipulado, que además es el tema de hoy. Es el tema de hoy. El tema central con Marcos Zapata, un referente en nuestro país, en España, sobre el discipulado, no solamente como practicante, ¿no? Como el término que se está usando ahora, practitioner, ¿no? Están los teóricos y están los practitioners. Tú eres un gran teórico porque eres un gran investigador, pero eres un practitioner. Eres una persona que lo practica y que se arremanga. No. Eso lo creo y lo sé, Marcos. Y vamos a hablar de discipulado en el contexto de la plantación de iglesias. Te voy a lanzar, vamos a empezar fuertes, ¿eh? Te quiero preguntar, ¿cómo es la iglesia del futuro en España? Bueno, primero, no tenemos nada pactado de las preguntas. Yo vengo aquí sin saber lo que me vas a preguntar. Bueno, yo creo que la iglesia del futuro es la que estamos viviendo ahora. Es decir, el futuro se construye. El futuro no es un ente idílico al cual quiero llegar, sino que es una meta cercana. El futuro es como el horizonte. Lo veo y el futuro lo que me hace es marcar el rumbo. En realidad nunca llegas al horizonte. Nunca. Cuando llegas al horizonte hay otro horizonte. Y eso es lo interesante del horizonte. Entonces el futuro es lo que nosotros construimos ahora. ¿Cuál es la iglesia del futuro? La iglesia que yo estoy construyendo ahora con mis niños, con los adolescentes de la iglesia, con los jóvenes. Fíjate, nuestra iglesia, wow. la iglesia, el motor principal es un montón de jóvenes nuevos, convertidos de 2 años, 3 años para acá, apasionados con la misión de Dios. Cuando yo veo eso, yo estoy tranquilo, hay recambio. ¿Cuál es el futuro de la iglesia? El futuro de la iglesia no es un marco institucional, no es un marco ni siquiera teológico, es un marco de personas. Entonces el futuro de la iglesia yo lo veo en un montón de adolescentes, 40 o 50 que tenemos, o 120 niños, o 70 o 80 jóvenes, o 100, no sé, que están todos apasionados por la misión de Dios. O al menos intentamos inocular ese virus de la misión de Dios, ¿no? Que es hacer discípulos, Entonces, el futuro de la iglesia muchos empiezan a... Y por eso me gusta mucho el concepto que traías de ser práctico, ser teórico. Sí. Pero hay que saber mezclar ambos aspectos, lo práctico y lo teórico. Hay que darle a las personas y a los jóvenes un fuerte sustento teológico
bíblico, pero hay que ponerlos en el día a día, en que Ya. ellos hagan discípulos. Fíjate, este sábado pasado bautizamos a 7 jóvenes. ¿Y quién los bautizó? Pues jóvenes que se convirtieron hace 3 años. Oh, qué bonito. Ellos están bautizando ya también a sus discípulos. Ellos mismos discipulando a sus jóvenes y luego también trayéndolos a las aguas. Decía un viejo amigo, y yo, si no me haces preguntas, yo sigo hablando. No, tira. Pero, es que me fascina el concepto que has lanzado. Normalmente, Iglesia del Futuro, y empiezas a hacer elucubraciones de lo que puede ser futurista, y es la iglesia que le estás pasando a los niños y a los jóvenes hoy. Son ellos. La iglesia del futuro son ellos. Porque Pero la que están viviendo ellos hoy. Claro, la iglesia es gente. Sí. Cuando pensamos en la iglesia del futuro y la gente empieza a contestar, es porque tiene, en conceptos eclesiológicos, es porque tiene el concepto de iglesia institución. Ya. Entonces, ¿cuál es la iglesia del futuro? Y se piensa en iglesia institución. ¿Cómo rompes esa caja de un joven, de un niño? Has dado un ejemplo buenísimo, que es: no bautiza el pastor únicamente, no bautiza el equipo de liderazgo, sino el que le trajo a Cristo, el que le acompañó, es el que le bautiza. Claro. Eso es un gran ejemplo, pero ¿de qué otra manera rompes esta caja de institución, de 4 paredes? ¿Cuánto tenemos para este podcast? Es que no tenemos nada pactado. No, lo digo porque esa es una pregunta de largo contenido. Efectivamente. Pero para dar unos principios. Unas pinceladas. Mira, para romper el sistema de caja o de institución que haces que construimos la iglesia, lo que hay que hacer primero es convertir a las personas, y si estamos hablando de jóvenes, en protagonistas de su propia historia. Hasta hace muy poco, bueno, yo creo que todavía hemos tenido iglesias que han tenido a sus miembros, a su gente, como si fuesen todos menores de edad, en una continua minoría de edad, donde yo te tengo que decir lo que hay que hacer, cómo lo hay que hacer. Yo, que estoy en una posición de sabiduría, de experiencia, te voy a decir a ti, que no sabes nada, cómo hay que vivir. Y por cierto, también te voy a salvaguardar de los problemas, de las crisis, porque claro, no te voy a hacer daño contándote crisis y problemas. Yo creo que hay que dejar de tutelar a la iglesia. Eso es un concepto que nos viene de la iglesia tradicional, de la cual yo salí, donde el liderazgo, propiamente dicho, era un liderazgo profesional, y a los demás nos quedaba simplemente pues escuchar, sentarme y nada más. Entonces hay que convertir a las personas en actores de su propia historia y de su propia vida. Y como actores, también dueños. Wow. También dueños. Entonces, eso es lo que llamamos educación, un espíritu crítico, en el sentido que las personas puedan hablar, decidir. Cuando las personas, cualquiera que seas joven o seas mayor, tienen la capacidad de hablar, de confiar, de opinar, y que sus proyectos, sus sueños sean escuchados, entonces se apropian de la misión de Dios. Ya no se enamoran de una caja, no se enamoran de un local, no se enamoran de una institución, se enamoran de la visión de Dios, donde sea. Entonces, eso sería un punto muy importante, ¿no? Muy importante. De esa manera las personas o los jóvenes, cuando son protagonistas y no sean siempre tutelados por alguien mayor, y ellos son protagonistas, todo cambia. Fíjate, mi hijo pequeño tiene 22 años, es ingeniero en ciencia de datos. Ahora trabaja para una empresa consultora que tiene un montón de empleados, 200 y pico empleados, y lo fueron a fichar, y la jefa de personal de una empresa tan gigantesca, la jefa de personal le pidió por favor que se quedara. Bueno, en fin, en la entrevista personal. ¿Sabes qué edad tiene la jefa de personal de esa empresa? 23 años. ¡Wow! Madre mía. Es decir, a nivel secular la gente ya confía en personas que son profesionales con 23, 24, 25 años. Nosotros en la iglesia tardamos un montón. Wow. Tenemos que la gente envejece. Buenísimo. Y ya no les queda ni fuerzas, ni ánimo, ni nada. Entonces, ¿cuándo empecé yo a pastorear? Mira, yo me convierto con 20 años y empiezo a pastorear con 26. Wow. Porque aquellos que me discipularon, de los cuales yo aprendí, cuando yo me convierto, yo tenía 20, ellos tenían 29, 30. Era un movimiento joven. Entonces, no quedaba otro remedio más que confiar en otros jóvenes, porque éramos todos iguales. ¿Cómo es posible que yo, con menos sabiduría lo que tienen hoy los jóvenes de mi iglesia, menos conocimiento, menos preparación, tenía pasión, que la sigo manteniendo, no he decrecido,
pero ellos también la tienen. Entonces tenemos que confiar. Cuando confías en ellos, de verdad que se rompe esa caja y empieza a activarse la misión. Buenísimo. Eso es una aventura muy bonita, Miguel, de verdad. Vamos a recoger esta pregunta y vamos a hacer un podcast solamente de esa. Oh. Ese lo haremos en Madrid. El año que viene que vengamos a Noruega. Eso lo haremos en Madrid. No, eso lo haremos en Madrid o te vamos a venir a visitar a Lugo. Por favor. Porque nos interesa mucho documentar un poco el trabajo que se ha hecho en la provincia, en los otros pueblos. Muy bonito. Y vamos a ir a otra pregunta ahí. Pero me gustaría antes, esta tarde hablábamos de un concepto y me gustaría que nos abrieras un poquito el melón, o abrir o cerrar, igual y lo cierras. Pero en el contexto de plantación de iglesias, ¿cómo integrarías estos dos conceptos, que son dos declaraciones de Jesús? Esto me lo decía un amigo hace años. Jesús dijo dos cosas, dijo: vosotros id y haced discípulos. Y yo, dijo Jesús también, por otro lado, yo edificaré mi iglesia. Y me decía este amigo, y nos decía, un grupo de jóvenes, bueno, de gente más joven que yo, y a mí, y nos decía, ¿por qué lo hemos invertido? ¿Por qué lo hemos hecho al revés? Señor, yo voy a edificar tu iglesia y tú haz los discípulos. ¿Cómo tú, en el contexto de plantación de iglesias, integrarías estas dos? Oye, eso es demoledor y yo me lo apropio. Dale. Es buenísimo, es buenísimo. ¿Cómo le hemos dado la vuelta a eso? Como a casi todas las cosas que Jesús... Y así va el cuerpo, ¿no? Así va el cuerpo. Jesús fue muy simple en su enseñanza, ¿no? Ya sabes lo que dice, que el Evangelio es teología para pescadores. Nosotros lo hemos complicado muchísimo, pero es muy bueno eso de yo edifico la iglesia, tú haz discípulos, y lo hemos convertido al revés, ¿no? Es magnífico. Fíjate, yo creo que en la plantación de iglesias justo la clave está en eso, está en hacer discípulos. El concepto de plantación de iglesia es un concepto que yo al menos tengo en revisión, en el sentido que no voy a plantar una iglesia, sino que voy a hacer discípulos. En la medida que tengo discípulos, la iglesia está ahí. Es decir, tener discípulos y tener iglesia es exactamente lo mismo. Entonces yo sí creo que hay un mandamiento explícito a plantar iglesias cuando te dicen ve y haz discípulos. Porque es inherente tener discípulos y ser iglesia. No. Es el huevo y la gallina, ¿no? Es el corazón de la plantación. Claro. Es el discipulado. Entonces yo creo que la medida que nosotros hacemos discípulos es interesante. Jesús va edificando la iglesia y eso es un paso de fe. Cuando en Hechos 14 se ven varios contextos donde se plantan iglesias y en el primer viaje misionero Pablo y Bernabé se van de un lugar y apenas llevan allí unos meses, 6 meses, una cosa muy cortita, y dice que cuando se va nombra allí líderes y que, fíjate, dice, y los encomienda a Dios. Dice, y os encomiendo a Dios en quien creísteis. Es decir, ¿cómo? Pero si solo llevo unos mesitos convertido. Es decir, ¿quién edifica la iglesia? Jesús. ¿Quién hizo el discípulo? Pablo. Entonces ahí se ve perfectamente. Cuando al final de Hechos 14, entonces, finalmente, ¿en quién tienes que confiar para que la iglesia se levante y se instituya? Pues en Jesucristo. Es decir, esto es una aventura. ¿Y cómo haces discípulos? Pues enseñándoles que amen a Dios sobre todas las cosas, que amen al prójimo como a sí mismos, pero que hagan discípulos. Un discípulo que solo ama a Dios y que solo ama al prójimo, corta el proceso de que Jesús pueda edificar la iglesia. Solo se edifica la iglesia si se están haciendo discípulos. Igual manera, son 3 patas de una misma banqueta. Si tú solo amas a Dios y haces discípulo, pero no amas al prójimo, no, yo al prójimo amo a Dios, pero la gente me molesta. No tiene sentido, ¿no? No. Es como cuando los discípulos decían, Señor, despide a esta gente que ya estamos cansados. Ya los hemos ministrado, los hemos usado como objeto de nuestro ministerio, pero nosotros en realidad te amamos a ti. A ellos despídelos. Y Jesús dice, no, dadles vosotros de comer. Había ahí una enseñanza sobre el discipulado. De cuál es el objeto de nuestro ministerio. Entonces, volviendo al tema que tú planteabas, en la medida que nosotros hacemos discípulos,
y que estamos preocupados por hacer discípulos, Cristo empieza a edificar los corazones, Wow. a llamar a los jóvenes, a traer santidad, a traer una visitación con su palabra, una convicción del Espíritu, algo que transforma las vidas en la medida que estamos haciendo discípulos. Es más, yo he observado en estos años que las iglesias que se han volcado en la edificación de sus miembros han dejado de hacer discípulos. Wow. Entonces entran a dialogar muchísimo, a pensar sobre doctrinas, a veces secundarias, ni siquiera fundamentales. Se hacen divisiones de doctrinas, se preocupan sobre el tema escatológico de una forma fuera de interminable. Lugar, interminable. Y cuando hasta que el Señor vuelva, ¿no? Hasta que el Señor vuelva. ¿Y qué te encuentras? Con que no hacen discípulos. Ya. Como no hago discípulos, me entretengo en edificar, entre comillas, la iglesia. Pero me parece este ejemplo que tú has puesto, lo que decía tu amigo, magnífico, ¿eh? Pero magnífico. Me marcó. A mí me marcó. Me marcó cuando este amigo nos dijo este concepto, esta realidad, me marcó para siempre. Marcos, estabas hablando de hacer discípulos, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo y hacer discípulos. Dame un ejemplo de cómo esto se desenvuelve ahí en vuestra realidad en Lugo, en el día a día. Primero, nosotros no creemos que eso se pueda hacer en un culto, en una reunión de domingo. Ahí te queda poco más que ser espectador. Para nosotros los domingos son lugares, tiempos de celebración, donde se juntan personas de muchos lugares, con muchos trasfondos y muchas historias, para celebrar lo que Dios hace, ¿no? Y traer amigos y eso. Eso se hace en comunidades de fe más pequeñas, que nosotros llamamos grupos pequeños. Perdona que te pare ahí, pero sí, qué interesante esto que estás diciendo. La una cosa que dijo Jesús, id y haced discípulos, y la una cosa que hacemos como iglesia occidental al 100%, que son los domingos, has dicho, ahí no es donde se hace. No. Sigue, perdona, es que ha sido rompedor lo que ha... Es que no se puede hacer ahí. Hombre, discípulos se hacen en todas partes. Ya. Es decir, mientras vas a comprar con un amigo, mientras vas de vacaciones, haciendo vida. Haciendo vida, mientras estás en una reunión de domingo, por supuesto. Pero para nosotros el concepto de hacer discípulos pivota en torno a tres palabras. Uno es la palabra compasión. No hacemos discípulos porque quiero tener un número más. Es porque nos mueve el corazón de Cristo. Que cuando vio las multitudes que estaban sin ovejas, dispersas, sin pastor, el corazón se le puso como una calabaza. Dice, necesito gente. Sí. Fue lo que dijo. Que se retorcieron las tripas, entrañas, ¿no? Necesito gente, necesito líderes. Entonces, compasión tiene que ser el motor. Segundo, la palabra relaciones. Todo lo hacemos a través de relaciones. Todo. Entonces, el discipulado se hace a través de relación. No es un programa de la iglesia. Y tercero, la palabra intencional. Si nosotros tenemos relaciones intencionales motivadas por la compasión. Todo el proceso de discipulado para nosotros empieza antes de la conversión. Vale. Es como cuando... ¿Como Jesús? Exacto, como Jesús. Con los suyos, ¿no? ¿Cuándo empiezas a educar a un padre para ser padre? Antes de que tenga hijos. Wow. Si no, llegas tarde. Ya. Entonces hay que formar a los padres antes de tener hijos. Entonces, ¿cuándo empiezas a formar a una persona para ser discípulo de Cristo? Antes de que conozca a Cristo. En esas relaciones. Entonces, nosotros tenemos comunidades de fe pequeñas, llamamos grupos pequeños, donde cada semana esas personas comparten, pasan tiempo juntos, se ayudan, tienen tiempo de ocio juntos, en fin, tienen la vida juntos. Y semanalmente has dicho, cada semana. Sí, pero es que toda semana y toda la vida. Vale. 24/7. Entre otras cosas, se reúnen una vez a la semana. Entre otras cosas. Es decir, esa comunidad de fe no depende de una reunión, aunque es importante la reunión. Porque ahí compartimos, oramos, invitamos amigos, hacemos un cumpleaños, entonces celebramos nuestros cumpleaños, invitamos a nuestros amigos, hacemos una cena, un campeonato de dominó, yo qué sé, mil y una cosa. Entre otras cosas que hace esa célula o ese grupo pequeño entonces, ¿qué hace? Se reúnen. Entonces son grupos pequeños enfocados en la misión, no en el cuidado mutuo, no, son enfocados en la misión. Cuando nos desenfocamos de la misión, estamos perdidos. Fíjate,
Yo siempre pongo un ejemplo. Tú imagínate que un amigo tuyo te viene y te dice, un joven, ¿no?, de la iglesia, y te dice, me voy al ejército. Y tú le dices, ¿cómo que te vas al ejército? ¿Por qué? Y dice, uy, me voy porque escuché que en el ejército se hacen amigos que son para toda la vida. Wow. Es decir, dices, hombre, es verdad, porque cuando tu vida depende del que tienes al lado, pues las amistades y los lazos se estrechan. Pero fíjate, la misión del ejército no es que hagas amigos. La misión del ejército es la defensa de un espacio territorial o de una ideología, y para ejemplo, es lo que estamos viendo ahora en Rusia, Ucrania o Israel con la Franja de Gaza. Es decir, ahí la misión del ejército te puede llevar a perder la vida. Entonces, la misión del ejército no es ni siquiera curar a los heridos. Es porque hay heridos, el ejército tiene hospitales de campaña y tiene médicos militares para sanar a los heridos que están en la misión. Una vez que estén curados, vuelven a la misión. La misión del ejército no es hacer música militar ni celebrar las victorias. Es porque están en la misión, llega un momento que lo celebran también. Celebran y desfilan y hacen todas esas cosas. La misión del ejército no es tener amigos, es porque estoy en misión que hago amigos. Sin embargo, muchas personas han pensado que la misión de la iglesia es que tengas amigos. Entonces, yo necesito amigos. O que la misión de la iglesia es celebrar. O que la misión de la iglesia, no. La misión de nuestra iglesia es la sanidad de las personas. Sí, claro, hay que sanar a las personas. ¿Pero para qué? Para que vuelvan a la misión. Entonces, cuando desenfocamos la misión de la iglesia, se produce lo que es puro consumismo. Voy a la iglesia para tener amigos. Voy a la iglesia para que me oren. Voy a la iglesia para que me sanen. Voy a la iglesia para todas esas cosas. Todas esas cosas se tienen que dar, pero no son la misión. Entonces, cuando estamos en un grupo pequeño, estamos todos en misión. Toda la iglesia en misión. ¿Y cómo se hace eso? ¿Y de dónde sacas tiempo para eso? No tengo tiempo, es mi vida. Wow. ¿De dónde saco tiempo para ser padre? Yo no tengo tiempo para ser padre. Es mi vida. Yo no digo, de 4 a 8 soy padre. El resto del día no. No. Entonces, para nosotros, ¿dónde sacas tiempo para ser esposo o esposa? No hay tiempo. Es tu vida. Entonces, ¿de dónde sacas tiempo para la misión? No hay tiempo. Es tu vida. Es tu vida. Cuando una congregación capta eso y ya no disocia de lo que yo soy, de lo que yo hago, es un cambio de mentalidad impresionante. Buenísimo. Ese es el camino que estamos transitando y ha tenido, pues estamos viendo frutos, ¿no? Gracias a Dios. Creo que sigues rompiéndome la caja. Entre otras cosas. Dándole un giro un poco a la conversación, Marcos, hace 10 años trajiste a 6 equipos a hacer el proceso de equipos de M4. Este programa emprendedor que tenemos de 2 años, con acompañamiento, las comunidades de aprendizaje. Hoy por hoy, ¿qué aprendizajes habéis recogido 10 años después? ¿Dónde estáis? ¿Qué habéis aprendido? ¿Y qué estáis haciendo quizás de una manera diferente? Bueno, yo cuando escuché lo M4, escuché a Vin Allan, que vino a Madrid por primera vez, y yo no recuerdo bien porque yo estaba allí, pero alguien me engañó, entonces... y es un patrón. En algún sitio, ya es un patrón, sí. Entonces estaba allí y era la vez que venía, cuando yo escucho a Vin y hablar de M4, y dije, esto es, no hay que buscar más. Esto es la herramienta que necesitamos para la plantación de iglesias en España. No hay que darle más vueltas. ¿Por qué? Porque M4 funciona con una serie de valores que pertenecen al siglo XXI, no al siglo XX. Valores que encajan muy bien en la gente joven. Trabajo en equipo, es un valor. Hay un apoyo por parte de mentores, supervisores, coach, como le quieras llamar, que te apoyan, que te acompañan. Hay un acompañamiento en el proceso. Hay una cosa que nadie tiene, que es que junta equipos de varias partes de España o de otros países, ¿no? Lo junta ¿para qué? Para contrastar, para dialogar, para compartir experiencias, para poder animarse los unos a los otros. Solo escuchar lo que Dios está haciendo en otros lugares a ti te da muchísimo ánimo. Y es capaz de hacerte reflexionar, pero no solo queda en la reflexión, sino que de esa reflexión luego la transforma en una acción. Es decir, M4 es
impresionante. Entonces yo cuando vi aquello, todos los proyectos de plantación que teníamos en nuestra provincia, Sí. nuestra provincia es una provincia pequeña en Lugo, pero que tiene unos 70 y pico municipios Wow. que no tienen, es decir, no tienen Testimonio. Ya. Todos se aglutinan en 13 comarcas gigantescas Ok. y apenas hay testimonio en 4 de ellas. Es decir, hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Muchísimo trabajo por hacer. Entonces empezamos de esos 6, 5 eran proyectos nuevos y uno era una revitalización de una iglesia que hoy es una iglesia preciosa, hermosa, una iglesia que levantó cabeza, bueno, muy bonita. El proyecto de Orense, ¿no? El proyecto de Orense, Sí, ¿no? sí, precioso. Muy bonito. Pues tenemos en otro pueblo que se llama Chantada, una iglesia establecida, tenemos en Sarria. Sarria un proyecto muy bonito, en Villalba una cosa preciosa lo que Dios está haciendo ahí. Y le hicimos también una transformación. Aprendimos también, primero, que la plantación de iglesias no es de un llanero solitario, no es de un Don Quijote Buenísimo. que se enfrenta solo contra los molinos de viento, es equipos. Wow. Entonces eso, no vamos a ningún sitio donde no podamos Es clarísimo. llevar equipos y donde no podamos ocupar. Fíjate, leí una historia de una vez, justo con M4, leyendo algún material de M4 que yo no sé ni dónde está, pero algo leí que decía un general le decía a sus capitanes: señores, ¿cuál es el propósito de la batalla? Y había un silencio. Nadie quería fallar diciéndole al general cuál era el propósito. Dice, el propósito de la batalla es la victoria. Entonces, sí. ¿Y cuál es el propósito de la victoria? Entonces hubo un silencio también. Dice, ¿no se dan cuenta? El propósito de la victoria es la ocupación. Wow. De repente, a mí se me cae como Wow. un velo, así de golpe. ¡Pum! Yo había ido... Mira, yo estuve en más de Brutal. 1000 actividades evangelísticas en España. 1000 las contamos, hemos pasado. En 1000 lugares donde muchas veces no teníamos la capacidad de ocupar, solo de batalla. Ir a hacer evangelismo y pues se convertía en gente, no había forma de ocupar eso. Entonces yo me di cuenta con M4 que no podíamos hacer más programas de plantación de iglesias si no tenemos la capacidad de ocupar. Wow. Esto es muy importante. Entonces, dejamos de hacer batallas Esto por es hacer brutal, batallas. Marcos. De ir a evangelizar, Sí, tal. sí. Tengo gente para ocupar, entonces hacen falta los equipos. Y es lo que trajo M4, un cambio de mentalidad para trabajar en equipos. Después hemos hecho todo un proceso también, del proceso de grupos pequeños, para levantar equipos de discípulos en los lugares que serán los que sigan conquistando esa tierra. Ocupar la tierra es la clave de la plantación de iglesias. Esto es fascinante, fascinante. Pero tengo más cosas que contar. Oye, pero para otro podcast. no, estamos guardando cosas para... Está saliendo mucho material para futuras ocasiones. Hoy me he enterado, mientras hablábamos esta mañana, que tú plantaste la iglesia de Buenas Noticias en Lugo. Yo no sé por qué, pero yo me había quedado con la historia de que tú habías heredado ese trabajo y habías llegado a pastorear esa iglesia. No. Cuéntame, por favor, ¿hace cuánto? ¿30? 30 bueno, empezamos la iglesia hace 36, pero en Hace realidad 36. Antes. Yo me convierto en el año 83. Tenía 20 años. Tengo 62 en este momento. Y con 20 años empiezo a predicarle a mis compañeros, a mis amigos. Empiezo a predicar. Yo me convierto en contexto de una plantación de iglesia. Vale. En una campaña evangelística como antaño. El primer día de la campaña, que yo pasaba por allí, por la plaza, me quedo a escuchar, jóvenes haciendo teatro, música, alguien que predica sobre el amor de Dios. Yo me quedo a escuchar y le entrego mi vida a Cristo en aquel momento. Y hasta hoy. Toma. Nada de 2 pasos para adelante y 3 para atrás y todos esos rollos que mucha gente... No, yo me convertí. Y encima creciendo. Cada día. Y desde el primer día que fui a la campaña empecé a captar bien el Evangelio. Entonces fueron 10 días de campaña, yo estuve en todas las predicaciones, todo lo que se escuchaba, capté lo que es el Evangelio y lo empecé a repetir en mi contexto educativo en Lugo. Yo estaba en la universidad en aquel momento, ¿no? Le predico a compañeros, le predico a amigos. Bueno, yo empiezo... Y ese es el caldo de cultivo. Y se empieza a convertir la gente. Y ese es el caldo de cultivo. En poquitos meses éramos ya un grupito que nos reuníamos en un local que nos dejaban, y una sala, y después en casa de una mujer viuda que se convierte. Bueno, en fin, hay una serie de
de personas que se empiezan a convertir, y a los 6 años hacemos esa campaña evangelística también, reproduciendo el modelo, y levantamos la iglesia. Luego en septiembre del año 89 hicimos la campaña. Pero fíjate en esto. A mí nadie me dijo, tienes que ir a plantar una iglesia. Nunca nadie. Nadie me dijo, tienes que predicarle a tus amigos. Nadie. Wow. El hecho era que yo me había convertido en una atmósfera, si quieres llamarle una atmósfera apostólica, No, o una encanta. cultura de iglesia, si quieres, donde era evidente, si yo había vivido eso, yo lo tengo que reproducir. Sí. Si de mí están haciendo discípulos, yo tengo que hacer discípulos. Era un ecosistema irresistible. Y en 2-3 meses yo ya tenía convertidos. Wow. Y yo no sabía ni qué hacer con ellos. Yo hacía estudios bíblicos y después los reproducía. Y así empezó la iglesia. Y en el año 89 hicimos la campaña, hubo bastantes conversiones, pero al final quedó especialmente una familia, ¿no? Wow. Yo siempre digo que las campañas se hacían entonces para detectar una Rahab que abra una ciudad. Puede que esa Rahab sea la que traiga la salvación a toda una ciudad, ¿no? Ay, qué bonito. Entonces eso fue una familia entera que poco a poco se convirtió en un hermano, luego otro, después la mamá, después no sé qué, después no sé cuánto, se fueron convirtiendo, también la que hoy es mi esposa, más adelante, y hasta aquí hemos llegado. Una iglesia muy bonita, muy bonita. ¿Y cómo se ha repetido eso en la historia, ¿no? Una Rahab, luego una Lidia, después en Filipos. Una persona clave puede abrir una ciudad. Es más, para nosotros la plantación de iglesias en un lugar está, fíjate, cuando a lo mejor me alargo mucho con esto, pero vale. Cuando Abraham intercede delante de Dios para que no destruya Sodoma, es interesante, como buen intercesor empieza a regatear con Dios. Ya. Porque si no, no eres intercesor. Si hubiera 50 justos, no 50, bueno, pues 45. Entonces, si hubiera 45, no sé, 40. Entonces, si hubiera 40, 30, y empieza a bajar. Hasta que de 10, y Dios dice, si hubiera 10 justos, yo tendría misericordia de ese lugar. Y de repente digo, ¡pah! Esa es la clave. 10 justos en cada pueblo. ¡Wow! Vamos a por 10 justos en cada pueblo. No vamos a, lo que tú decías, vamos a por 10 discípulos. Ya Dios edificará su iglesia. Vamos a por eso. No 10 calientabancos. No 10 consumidores de evangelio. 10 justos, 10 justas. Y Dios tendrá misericordia de cada pueblo de España. ¡Wow! De la línea en lo que estás hablando, Marcos. Quiero que dirijas unas palabras a todos los que están escuchando este podcast. Tanto el joven que se está cuestionando y que está indeciso, que dice, tengo ganas de empezar algo nuevo, el Señor me está llamando, como quizás un líder denominacional, un líder de una iglesia que está queriendo enviar a otros a empezar obra nueva. Porque me parece fascinante lo que estás contando. Hoy por hoy, una iglesia pujante, llena de vitalidad, pensando en toda la provincia de Lugo, con proyectos en todos estos pueblos como Sarria, Orense, Villalba, Chantada, Viveiro. Y luego, pero fíjate, todo comienza con un cambio de corazón en este hombre, de 20 años. En este joven de 20 años que tengo aquí ahora delante, y cómo explota todo eso a través, una onda expansiva. 30 y tantos años después, ¿qué palabras les dirías? ¿Qué consejo les darías a ese joven o a ese líder ya más establecido que están diciendo, Señor, aquí están los panes, aquí están los peces, haz con ellos lo que tú quieras? Bueno, pues mira, si tuviera que decirte algo, bueno, si tuviera algo te lo voy a decir, es nunca pierdas la pasión. Yo no me fío de la gente que no tiene pasión, ni siquiera de los traductores de la Biblia que no están apasionados. No pierdas la pasión. En este momento que estás apasionado, me decía siempre uno de los que aprendí mucho, un hombre de Dios inglés, me decía, Marcos, hay que planchar cuando la plancha está caliente. Entonces, 1, ten pasión, no la pierdas nunca. 2, fórmate. 3 cosas sencillitas. Fórmate. Sé bueno en lo que vas a hacer. Si es un carpintero, un buen carpintero, un buen ingeniero. Fórmate. Haz un buen estudio bíblico. Haz M4 Ready que te va a formar. Fórmate. Y 3, suple una necesidad. Cuando tu pasión y tu formación están unidos y suple una necesidad, eso es una bomba para el infierno. Entonces,
Fórmate en aquello que te apasiona. Si te gusta trabajar con los niños y te apasiona con los niños, fórmate. Pero vete a un lugar donde haya necesidad de tu trabajo. Vas a ver cómo Dios te va a usar de una forma impresionante. ¿Y qué es plantar iglesias? Mira, yo te diría, no malgastes tu tiempo. Una generación de adoradores mató y asesinó a una generación de misioneros. Todo el mundo quiere ser adorador, cantante, porque todo el mundo quiere ser aquello que se proyecta en una plataforma. Wow. Entonces, vuelve a tomar el oficio que el padre le dio a su hijo. ¿Y sabes qué oficio le dio? No el de carpintero, eso fue la formación, el de misionero. Dios hizo de su hijo un misionero. Yo te animo a que hagas lo mismo. En tu mundo laboral, en tus circunstancias, pero fórmate, sigue cultivando la pasión, sigue llenándote del Espíritu Santo y suple una necesidad. En tu iglesia local, en el contexto en el que estás, tus pastores te sabrán guiar. Así que ánimo y bienvenido a esto. Yo soy de los que digo que tenemos que transformar el mundo. Sabes que yo presido la Alianza Evangélica Española. Nuestro eslogan es un eslogan un poquito alto. Y es audaz, ambicioso. Audaz, exacto, gracias. Juntos para transformar el mundo. Lo sigo creyendo. Bonito. Creyendo. Vamos a transformar este mundo. Porque si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer los otros. Así que lo haremos nosotros. Pues vamos a ir a por ello. Marcos, muchas gracias por tu tiempo hoy, por este espacio que has abierto. Te hemos pillado. En Noruega. De verdad, muchísimas gracias por tu corazón. Que el Señor, como decía un profesor mío, Howard Hendricks, que el Señor multiplique tu tribu. Qué bonito. Y que se expanda por todos los sitios de España. Tenemos una tradición aquí en Vivarium de recomendar. El ponente, el invitado, recomienda un libro, un recurso que ha sido útil, que está haciendo algo muy bueno en su trabajo y en su ministerio de plantación de iglesias. ¿Qué nos recomendarías hoy? Mira, estaba en una iglesia que tuve que dar un taller, fue muy exhaustiva. Entonces me encuentro con un libro que estaba allí en una mesa a la venta que ponía Iglesia Centrada, de nuestro querido Timothy Keller. Oy. Entonces era un tocho así gordo y grande. Sí. Dije, bueno, esto... No hay ningún desperdicio. Leí el prólogo. Cuando leo ese prólogo, es tan impactante el prólogo. Se aclara todo. Solo el prólogo lo compro. Y después, claro, después fue un regalo, porque no hay ni una hoja se desperdicia. Especialmente en la última parte, debía ser de lectura obligatoria para toda la persona que quiera servir a Dios. De lectura obligatoria en la tercera parte del libro, ¿no? Pero solo el prólogo vale la pena. Así que buenísimo. Iglesia Centrada de Timothy Keller es una de las recomendaciones que haría. Fantástico, pues nos lo guardamos y nos lo apuntamos y vamos a ir a por ello. Gracias de nuevo, Marcos. Saludos a Ana y seguimos juntos para cambiar el mundo. Transformar el mundo. Juntos para transformar el mundo. Lo haremos. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio y hemos estado en Vivarium, el podcast que impulsa la plantación de iglesias en España. Si te ha gustado este contenido del podcast y ha resonado contigo, te llevas algún aprendizaje, te animamos a que te apuntes a M4 Red, una formación online de 9 meses, más información aquí en la descripción.